Únetenos. Bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. La siguiente historia fue escrita por un servidor. Espero les guste. Desde que era niño, siempre viví en la misma ciudad, en la misma colonia. Conocía a mis vecinos bastante bien, pues mis abuelos habían vivido durante décadas ahí también. En pocas palabras, yo era parte de la tercera generación de nuestra familia que habitaba en el mismo lugar. Y por eso mismo sabía y conocía bien sobre las historias de algunas de las familias que habitaban a nuestro alrededor. Y de entre todas esas historias, había una bastante estremecedora y terrorífica. A pesar de que la mayoría de las familias en la colonia nos llevábamos muy bien, y que incluso algunos de nuestros padres, tíos, primos y hermanos habían jugado y estudiado juntos desde niños, también teníamos algunas excepciones. Aunque eran pocos, había algunos vecinos que parecía que lo engreído y arrogante lo llevaban en la sangre. Pues a pesar de que había ocasiones en las que llegábamos a convivir con ellos de buena manera, la mayor parte del año eran gente bastante pesada y desagradable. Se la pasaban hablando mal de otros vecinos, hasta incluso de su propia familia. Pero bueno, supongo que eso es en muchas partes, o en cualquier parte mejor dicho. Había en especial una familia, de la cual hasta había rumores de que se dedicaban a la brujería, y que por eso la mayoría de los vecinos los toleraban y preferían no tener problemas con ellos. A decir verdad, creo que por esa razón era que se comportaban así. Se aprovechaban del miedo y la ignorancia de algunos para hacer de las suyas. A pesar de que nuestra familia también era muy creyente de esas cosas, nuestros abuelos nos educaron de manera estricta y a no temerle a nada ni a nadie. Y las veces que nos tocó confrontarlos por algún problema, lo hacíamos sin temor a sus supuestas brujerías. Pero a pesar de los ladrones, viciosos, blasfemos y mentirosos que eran, su historia se quedaba corta si la comparamos con la de don José, quien vivía a un lado nuestro. Y según mis tíos y mis padres, si el demonio tuviera un mensajero en la tierra, definitivamente sería él. El hombre más amargado, grosero y pervertido que podías conocer. Nunca contestaba si lo saludabas. Si pasabas cerca de él te manoseaba, sin importarle fueras hombre o mujer. O algunas veces te ponía el pie para que te tropezaras. Incluso te podía arrojar agua u orines, pues por alguna razón siempre que estaba sentado afuera tenía su basinica a un lado. No importaba si estaba dentro o fuera de su casa. Vivía solo con su esposa y, como ya se imaginarán, la trataba muy mal. Por cualquier razón que fuera, siempre le estaba gritando. Algunas veces también escuchábamos que le aventaban cosas, y cuando lograba atinarle, oíamos el grito de dolor de ella y la risa de satisfacción de él. En pocas palabras, era un desgraciado. Hubo quienes decían que se hizo de esa manera porque nunca pudo tener hijos. Pero mi abuelo nos contó que eso era mentira, porque sí tuvo hijos.
Él recuerda que cuando era más joven, los veía a él y a su esposa con un niño y una niña, pero que según después de un tiempo, esos niños no se volvieron a ver, y que por cierto, don José los trataba peor que a su mujer. Mi abuela Margarita también alguna vez contó que tras varios meses de no verse ni escucharse a esos niños, por las noches se escuchaba llorar a la mujer del viejo. Y pese a que éste trataba de calmarla a base de gritos y arrojando cosas, la señora estaba inconsolable. Claro, de esa manera, ¿quién se iba a calmar? Tiempo después de que esto pasara, una noche mientras los abuelos intentaban dormir, en la casa de don José se comenzaron a escuchar algunos quejidos y lloriqueos. Les pareció bastante extraño, pues parecía que eran de niños. Por algún momento dudaron, ya que, seguido sin razón aparente, el viejo hacía llorar a su mujer en las noches o en las madrugadas. Sin embargo, esto no parecía ser una de esas ocasiones, pues tras unos minutos de guardar silencio y estar escuchando, entre ellos se confirmaron que de verdad era un niño el que lloraba. A la mañana siguiente, muy temprano, salió mi abuelo a trabajar. Al pasar por la casa del vecino, la puerta estaba abierta. Mi abuelo volteó por simple reflejo a ver el interior para dar los buenos días. Pero al notar lo que había adentro, sintió que se le bajó la sangre. Pues claramente vio al fondo del pasillo, entre algunas cajas llenas de revistas y periódicos viejos, a un niño de entre unos 7 u 8 años, encadenado, y a la señora Marta, esposa del viejo, dándole de comer lo que parecían ser sobras. Mi abuelo aceleró el paso para que no lo vieran. Dijo que durante todo el día estuvo pensando en ese pobre niño y lo que había visto, sobre todo porque la cara de felicidad de doña Marta la hacía ver como una lunática, y fue lo que más le aterró. Además, estaba completamente seguro que ese niño no era el mismo que había visto tiempo atrás. Cuando le contó esto a la familia, los dejó pasmados. Mis papás y mis tíos estaban asustados. El abuelo les hizo jurar que jamás se acercarían a esa casa, y mucho menos a esos vecinos. Tal vez quieran tratar de juzgar a mi familia por nunca denunciar o hacer algo respecto a eso, y probablemente tengan razón, porque de haberlo hecho se habrían evitado muchas cosas horribles que pasaron ahí. Después de tantos años de vivir eso, me doy cuenta que el abuelo cargó con demasiada culpa, pero solo porque él lo quiso. Han pasado algunas semanas de saber yo sobre esta historia, y en ese tiempo, en algunas ocasiones, he salido a fumar en la noche por falta de sueño. La verdad, nunca me había pasado. No sé si sea por la historia que me contaron. Estas últimas veces que he salido, he estado encontrándome a mis abuelos, murmurando fuera de su cuarto. No sé si son ideas mías, pero los he visto con una expresión de miedo y preocupación. Solo me saludan y después de unos minutos regresan a su cuarto a dormir. Una noche, mientras estaba afuera de mi cuarto, comencé a escuchar que lloraban, y al poner atención, logré darme cuenta de que era un niño quien lo hacía. Me quedé quieto y en silencio para saber de dónde provenía ese lamento. Me di cuenta que provenía de la casa de don José. La verdad, sentí escalofríos y tuve una sensación de pavor al mismo tiempo, cuando al voltear hacia la azotea del vecino, vi a varios niños y niñas parados viéndome y señalando hacia el cuarto de mis abuelos. Por la impresión no conté cuántos niños eran,
pero puedo decir que fácilmente eran más de una docena. Al voltear para ver por qué señalaban hacia allá, me di cuenta que mis abuelos estaban en la ventana asomándose, viendo la escena, asustados. De pronto el abuelo comenzó a golpear el cristal y señalándome a la azotea del vecino. Casi me desmayo al ver cómo todos esos niños, algunos con cadenas en el cuello, comenzaban a bajar por las paredes, moviéndose como si fueran arañas, pero sin quitarme la mirada de encima. No sé cómo, pero poco a poco reaccioné y fue así que logré llegar a mi puerta. La cerré con llave, incluso moví un ropero viejo que tenía para atrancar la puerta. Temblaba, no dejaba de hacerlo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez solo unos minutos, pero para mí era una eternidad. Comencé a escuchar ruidos cerca de la puerta, murmullos, pequeños golpes. Me congelé al ver que intentaban girar la perilla. Y mientras todo eso pasaba, empecé a escuchar respiraciones dentro de mi habitación. Me quedé quieto y en silencio, intentando ver quién estaba conmigo. No sé si fue el miedo o qué, pero en la esquina del cuarto, a un lado de un buró viejo, se notaba una oscuridad más profunda y tenebrosa. Tenía clavada la vista ahí cuando de pronto comencé a notar pequeñas siluetas, y entre ellas pequeños puntos blancos brillantes, como si fueran ojos, viéndome. Estaba por llorar de pánico cuando de pronto tocaron a mi puerta. El ruido casi me hizo brincar. Al escuchar la voz de mi abuelo, sentí que el alma me volvió al cuerpo. Corrí a la puerta, quité lo que la bloqueaba y abrí. Parados frente a mí, a la puerta habían una decena de niños, pálidos, con los ojos sumidos, delgados, prácticamente esqueletos envueltos en harapos. Unos segundos después me desmayé. Estuve enfermo durante semanas. No comía, no podía levantarme de la cama, pero tampoco dormía. El simple hecho de cerrar los ojos era ver todo de nuevo, revivirlo. Y eso para mí era una maldita tortura. De pronto nos llegó una noticia a la casa. El viejo José había vendido la propiedad y llevaba días sola. Sin embargo, durante esas noches los ruidos no dejaban de escucharse en esa casa. Lo supimos porque el nuevo dueño pasó a preguntarnos sobre algunos detalles de la casa. Pero nadie de la familia sabíamos nada al respecto. Nos comentó que haría modificaciones dentro de ella y por eso quería resolver algunas dudas. Sin embargo, nadie de la familia fue de ayuda. Pasaron algunas semanas de eso y yo comenzaba a mejorar. Aquella tremenda experiencia de horror estaba ya lejos. Fue la única ocasión en que me pasó algo así. Tiempo después, el vecino vino de nuevo en una ocasión, algo asustado. A mí no me sorprendió. En cuanto lo vi, supe que había vivido algo aterrador en esa casa. Comenzó a decirme que para la remodelación que estaban haciendo, debían tumbar un par de muros que les estorbarían para ampliar. Que en eso estaban, cuando al dar los primeros golpes con el mazo, un muro se debilitó y cayó fácilmente. Uno de sus ayudantes soltó un grito al ver que entre los escombros resaltaban huesos. Huesos muy pequeños, como de niño. Pequeños cráneos. Y que además, entre todo eso,
Habían fotos de niños entre los huesos de pequeñas manos, como si cada foto le perteneciera a ese esqueleto. Del viejo José y su esposa jamás supimos nada. No se volvió a ver. No sé si exista la justicia en realidad, ya sea divina o terrenal, pero lo que sé que definitivamente existe Son los corazones llenos de maldad.